Muy buenas noches, amigos y amigas. Es un gusto saludarles. Espero se encuentren de lo mejor. Como ustedes saben, pues ya hemos salido de nuestro segundo periodo de exámenes parciales. Eso quiere decir que pues ya la siguiente semana que las notas estén publicadas, ustedes van a saber eh, cuál es la nota que tienen o la zona que tienen para poder optar al examen final. Recuerden que la nota mínima o la zona mínima para optar al examen o la evaluación final es de 31 puntos, ¿verdad? Y este se obtiene de la sumatoria de la nota obtenida en el primer parcial con la sumatoria de la nota obtenida en el segundo parcial. De la misma manera, ya me han hecho llegar tanto de parte de coordinación como algunas solicitudes de examen extemporáneo al correo del curso. Sí, de esa cuenta, pues ya el miércoles siguiente vamos a realizar el examen extraordinario. Eh, de la misma manera, comentarles que las notas pues estarán el día viernes, ¿verdad? Para que ustedes pues puedan estar atentos a las mismas. Hasta acá, no sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda con el parcial. De la misma manera, pues también recordarán que realizamos la clase pasada una pequeña aproximación a lo que son los temas que ya vamos a desarrollar para la evaluación final. Es decir, leímos, digamos, una parte del texto, una parte conducente, referente a la técnica jurídica y también a la interpretación o la aplicación de la ley, ¿verdad? Esto para que nos ayude, digamos, a tener una mejor idea de cómo debemos resolver esos casos prácticos aplicando nuestra lógica jurídica y aplicando los contenidos, pues, que hemos venido desarrollando hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. Disculpe, desde que hace como unos 2 minutos que entré, entonces no alcancé a escuchar que dijo de las notas del examen de segundo parcial, cuándo iban a estar Que publicadas, no la escuché siguiente ahí. semana van a estar publicadas, Karina, Ok, muy amable, gracias, licenciado. para servirles. Vean, entonces si no hay dudas, si no hay preguntas, entramos de lleno. Como ustedes saben, yo les comentaba que nuestro programa de estudio se divide en dos grandes ramas, ¿verdad? Lo que eran los conceptos jurídicos por un lado y lo que era la jurisprudencia técnica por el otro. En el caso de la jurisprudencia técnica, pues ya tuvimos alguna aproximación en el segundo parcial y recordarán que la jurisprudencia técnica tiene dos eh, objetos o dos áreas en que se desarrolla. En un primer momento, la sistemática jurídica, que busca exponer ordenada y coherentemente los preceptos jurídicos vigentes en una época y lugar determinado. Y por otro lado, la técnica jurídica, que esta pues ya pretende estudiar aquellos problemas relativos a la interpretación y la aplicación de la ley. De la misma manera, recordarán ustedes que en el caso de la sistemática jurídica, pues esta ordena el derecho en tres grandes ramas: el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Y obviamente, pues dentro de cada una de estas grandes ramas van habiendo ciertas subclasificaciones, ¿verdad? Ciertas áreas del derecho que van abarcando alguna especialidad de ese objeto. En el caso de la técnica jurídica, pues esta va a ser propia eh, de aquellos casos cuando la autoridad o el juez tiene que resolver un conflicto de intereses. Vamos a estudiar acá lo que es la interpretación de la ley, la integración de la ley, la vigencia de la ley, que eh, también vamos a estudiar el conflicto de leyes en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Esto abarca lo que es la retroactividad y la ultraactividad de la ley. Como parte de la técnica jurídica, también vamos a hablar de la fe pública. Es un breve llamado el que hace el programa cuando nos habla de la fe pública. Y tal como se los he puesto en pantalla, la fe pública consiste en la presunción de veracidad que se atribuye a determinadas autoridades, funcionarios o notarios para hacer constar y dar autenticidad a los hechos, actos, documentos o instrumentos que autoricen o realicen, revisiéndolos de certeza y seguridad jurídica. Recuerden que la fe pública es una investidura otorgada por el Estado, ¿sí?
Esa investidura otorgada por el Estado, pues le confiere a la persona que la ostenta esa calidad, ¿verdad? De que todo lo que él diga es cierto y es válido. La única forma, la única forma que se tiene para poner en duda lo que establece la fe pública es a través de un juicio civil. En este caso, un juicio de conocimiento de carácter ordinario. Y es hasta que el juez en sentencia firme establezca que el hecho no es cierto, que eso se tendrá por no válido, ¿verdad? Por el contrario, eso quiere decir que todo aquel funcionario que tenga fe pública, lo que él dice se tiene por cierto y se tiene por válido. Y nadie puede ponerlo en duda. Por eso es que cuando ustedes ven que, por ejemplo, sus padres o ustedes mismos han querido comprar una casa, han comprado un carro, pues van ante un notario, ¿verdad? Y únicamente basta con que el notario dé fe del acto. ¿Sí? La SAC o el registro de la propiedad tiene por cierto lo que el notario está diciendo. No necesitó estar el registrador de la propiedad de enfrente para ver que efectivamente se realizara la compraventa, para ver que efectivamente compareció el dueño, para ver que firmaron en el acto, sino que por el contrario, se tiene por cierto lo que diga el funcionario. De esa cuenta, la fe pública se divide en 5. Tenemos la fe pública administrativa, la fe pública legislativa, la fe pública judicial, la fe pública registral y la fe pública notarial. En el caso de la fe pública administrativa, esta se la va a conferir a la administración pública, ¿sí? Esto pues para poder certificar hechos o actos propios de la administración. En el caso de la fe pública legislativa, aquí se da certeza de los actos emanados de los órganos que integran el organismo legislativo, como puede ser la Junta de Jefes de Bloque, eh, los bloques legislativos, las comisiones de trabajo o el mismo pleno de diputados al Congreso. Otro aspecto importante es que en el caso de la fe pública judicial, esta fe pública da fe y certeza de los actos de los órganos jurisdiccionales. La fe pública jurisdiccional, según lo que establece la ley del organismo judicial, va a recaer, por regla general, sobre los secretarios del órgano jurisdiccional, ¿sí? En el caso de que éste fuera abogado. Si el secretario del juzgado, de la sala, de la corte, de algún tribunal no fuera abogado, la excepción es que la fe pública recae sobre el juez. En el caso de la fe pública registral, pues obviamente aquí lo que se va a dar certeza, autenticidad, es sobre los actos que obran dentro de ese registro, ¿verdad? Ustedes ven, por ejemplo, que el registro de la propiedad tiene certificaciones al momento de realizar compraventas, la misma SAT lo hace sobre propiedad de vehículos, la certificación de partida de nacimiento que ustedes piden en RENAP. ¿Por qué creen que no solo les aceptan una fotocopia? Porque tienen que estar seguro, la otra parte, de que los datos que se están plasmando son ciertos. Y esto se logra a través o a favor de la persona por la fe pública registral, en este caso del RENAP, ¿verdad? Lo mismo pasa con el registro mercantil, con el registro de marcas, etcétera. La que nos interesa más a nosotros es la fe pública notarial. Al momento de que ustedes ya ostenten el título de notario, valga decir que en nuestra facultad, nuestra carrera o nuestra facultad es la única que nos otorga 3 títulos. Ustedes salen con el grado académico de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos profesionales de abogado y notario. Y dicho sea de paso, a diferencia de otros países que también siguen el sistema de notariado latino, como es México, por ejemplo, Costa Rica, allá pues solo pueden estudiar una u otra carrera, no las dos al mismo tiempo. O bien, si se termina la primera carrera, se tiene que hacer un complemento de 2 o 3 años para sacar la segunda. Nosotros tenemos la bendición de salir con esos 3 títulos al momento de finalizar y graduarnos. Cuando a nosotros nos confieren los títulos profesionales, sobre todo el de notario, prácticamente el Estado nos está reconociendo que nosotros podamos dar certeza y seguridad jurídica a las partes. Es decir, que lo que ante nosotros conste o lo que nosotros hagamos constar se tiene por cierto y válido y nadie puede ponerlo en duda.
Sí, ya les comentaba que la única forma para dudar o en algún momento para desvirtuar lo que un notario ha establecido con su fe pública es a través de un proceso de conocimiento ordinario. Imagínense cuánto va a durar un proceso ordinario de nulidad. Estamos hablando de por lo menos 5 años y bien nos va. ¿Sí? 5 años y bien nos va. Y pues si ya le sumamos impugnaciones y todo lo que podría pasar, estamos hablando cerca de un proceso de 7 a 12 años. De esa cuenta es que nosotros tenemos que hacer un uso responsable y razonable de esa fe pública, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer un uso en el cual pues no caigamos en actos que pongan en entredicho nuestra fe pública, porque por eso se dice que cuando nos confieren el título de notario, pues prácticamente tenemos un pie en la cárcel. Y ese es un dicho muy común entre los abogados, precisamente por el hecho de lo delicado que es el ejercer la función notarial. ¿Sí? Lo delicado que es ejercer la función notarial. Por eso ven ustedes a muchos notarios presos y peor aún, muchos notarios muertos. Por eso es importante que tomemos conciencia de esa gran función que nos está encomendando el Estado. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda con la fe pública? No, licenciado, gracias. Muy bien, María José. ¿Los demás? Licenciado, se podría decir que la fe pública recae en un sujeto, se podría decir. Sí, siempre recae sobre un sujeto. Solita no se puede ejercitar, Alex. Recuérdense que es necesario que alguien la lleve a la práctica. Ah, ok, un sujeto se podría decir relacionado con el Estado, ¿va? No, es que no es cualquier persona, Alex. O sea, la fe pública en el registro de la propiedad la tiene el registrador y la tiene el secretario. La fe pública en el RENAP no la tiene ni siquiera el directorio del RENAP, que es la máxima autoridad, sino recae sobre el directorio y sobre el secretario. La fe pública judicial ya expliqué sobre quién recae. Para ejercer la fe pública notarial se requiere ser notario. Y para ser notario usted tiene que tener los títulos facultativos, ser mayor de edad, el estado seglar, registrar firma y sello con nombre usuario en la Corte Suprema de Justicia, ser de reconocida honorabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. La fe pública del Estado la ejerce, por ejemplo, la escribana de Cámara y Gobierno, ¿sí? O sea, no es que cualquier persona con el simple hecho de ser funcionario la tiene. No, la fe pública se le asigna a determinados puestos y funciones, a ciertos roles que se desempeñan en la sociedad. Obviamente hay que cumplir los requisitos previos que la ley establezcan para que cada quien la pueda ejercer, ¿verdad? Ah, ya, gracias, licenciado. Muy bien. Ahora sí, amigos, ya hablando propiamente de la técnica jurídica. Recuerden que la técnica jurídica es una de las dos grandes ramas de la jurisprudencia técnica. Habíamos dicho que la técnica jurídica consiste en el arte de interpretar y aplicar los preceptos de derecho vigente y que va a tener por objeto estudiar aquellos problemas que se relacionan con la aplicación del derecho objetivo a casos concretos. ¿Sí? En otras palabras, la fe pública va a ir orientada a establecer cómo debemos aplicar el derecho a aquellos conflictos de intereses que nos plantean las partes. Cindy Carolina, ¿a qué nos referimos con derecho objetivo? Buenas noches, Lick. ¿Sí se oye? Buenas noches, Cindy. Ah, bueno. Eh, el derecho objetivo es es la norma de la ley eh,
a la cual se le puede, eh, que, que prescribe, por así decirlo, una obligación que puede aplicarse a una norma jurídica. Estamos cerca, sin embargo, todavía hay confusión. Recuerden que cuando hablamos del derecho objetivo, estamos hablando del texto muerto de la ley, ¿verdad? El derecho objetivo es la norma creada por el legislador o por la autoridad correspondiente. Digo autoridad correspondiente porque el presidente puede crear reglamentos, los otros organismos de Estado también pueden crear reglamentos en algunos casos muy concretos, el juez puede dictar sentencias, también es un tipo de norma, los contratos que pueden celebrar las partes, los decretos leyes, ¿verdad? Que surgen en un gobierno de facto por un jefe de gobierno, en el caso del Ejecutivo, etcétera. Entonces, cuando hablamos del derecho objetivo, sí coincido con usted cuando nos dice que se encuentra contenido en una ley. Ahí no tenemos para dónde, ¿verdad? El derecho objetivo es la norma plasmada en la ley. El derecho objetivo va a imponer obligaciones y va a establecer facultades para cada uno de nosotros. Por eso la definición dice que consiste en el arte de interpretar y aplicar la norma regulada en la ley, o sea, el derecho regulado en la ley, a un caso concreto. Obviamente, cuando se va a resolver un caso concreto, podemos afrontar ciertas situaciones. Y estas situaciones, pues, nos pueden poner en jaque, ¿verdad? Tenemos que saber si la ley está vigente, si no está vigente. Tenemos que saber qué pasa cuando podemos aplicar normas de distintos países a una misma situación. Tenemos que saber qué hacemos si la ley no regula alguna situación, cómo lo resolvemos. O bien, cuando hay muchas interpretaciones, ¿verdad? ¿Cuál es la correcta? A eso se va a dedicar la técnica jurídica como tal, a interpretar y aplicar esos preceptos del derecho objetivo a un caso concreto y por lo tanto su objeto va a ser resolver esos problemas para que al momento que se aplique la norma objetiva a un caso concreto no enfrentemos esas dificultades. Desde esta perspectiva, podemos decir que la técnica jurídica consiste en el adecuado manejo de los medios que permiten alcanzar los objetivos que el derecho persigue. Y de esa cuenta, puede verse la técnica jurídica desde dos puntos de vista, desde un sentido amplio o desde un sentido estricto. Esto doctrinariamente hablando. Cuando hablamos de la técnica jurídica desde un sentido amplio, esta va a abarcar el estudio tanto de la técnica de elaboración y formulación de las normas jurídicas, como la aplicación de las normas a un caso concreto. ¿Sí? Mientras que en un sentido estricto, únicamente va a estudiar los problemas que enfrenta el juzgador al momento de aplicar el derecho en un caso particular y concreto. Eso quiere decir que desde un sentido de amplio, pues vamos a escarbar un poquito más, ¿verdad? Porque no solo nos vamos a enfocar en esos problemas de aplicación, sino vamos a ir a la raíz. Vamos a ver qué fue lo que sucedió realmente al elaborar y formular la ley. De esa cuenta, desde un lato sensu, desde un sentido amplio, vamos a estudiar la técnica jurídica desde el punto de vista de la técnica de investigación jurídica, la técnica legislativa, la técnica forense y la técnica jurisdiccional. Esto quiere decir que estas cuatro subramas que les he mencionado con anterioridad, pues van a ser la clasificación o los tipos de técnica jurídica que existen según la doctrina. En el primer caso, la técnica de investigación jurídica. En el caso de la técnica de investigación jurídica, nos estamos refiriendo siempre a la técnica o a la parte de la técnica jurídica que busca la aprehensión de datos para el conocimiento sistemático o histórico del derecho. Les repito, parte de la técnica jurídica que busca la aprehensión o la obtención de datos para el conocimiento sistemático e histórico del derecho. Esto quiere decir que la técnica de investigación jurídica, o sea, esa aprehensión, esa búsqueda o esa obtención de datos o herramientas, se le va a encomendar a quién? Al estudioso del derecho, al estudiante del derecho, al jurisconsulto, ¿sí? La técnica de investigación jurídica no va a perseguir un objetivo práctico y un objetivo técnico, sino que por el contrario,
persigue la obtención de datos que permitan dotar a la persona que está estudiando derecho de aquellas nociones básicas o aquellas habilidades que le permitan comprender de una mejor manera el derecho. Esa es la técnica de investigación jurídica, ¿verdad? Todos aquellos estudios que se hagan sobre el derecho, que lo único que va a hacer es presentar una mejor perspectiva para la persona que se está adentrando al mundo del derecho. La segunda es la técnica legislativa. La técnica legislativa va a ser aquella parte de la técnica del derecho que se va a referir a la elaboración o formación de las leyes. Es decir, abarca el proceso de formación de la ley por completo, desde el momento que se establece la existencia o se comprueba la existencia de una necesidad que debe ser legislada, hasta el momento en que la ley entra en vigencia y es de observancia obligatoria. Es decir, cuando hablamos de la técnica legislativa, vamos a hablar de todo este procedimiento legislativo, ¿verdad? Desde que el legislador o el encargado de crear la norma se percata que existe un fenómeno que debe ser regulado, que debe ser protegido por el derecho, hasta el momento en que culmina esa serie de etapas o pasos para la creación de la ley a la que nosotros conocemos como procedimiento legislativo y que encontramos regulado del artículo 174 al 181 de nuestra Constitución y del 109 al 136 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Licenciada, disculpa, ¿podría volver a mencionar los artículos, por favor? Sí, los artículos son del 174 al 181 de la Constitución y del 109 al 136 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Esos ya los manejan ustedes, por eso es que no entramos de lleno a ver. Gracias. Listo. Licenciado, buenas noches. Si está hablando, no le escuchamos. Se salió. Sí, entra, sí.
Disculpen amigos que hubo un bajón de luz, pero ya conecté el otro modem, perdonen. Oigan, como platicábamos, la técnica legislativa está orientada a cómo se crea una ley desde el momento que surge la necesidad o que se identifica un fenómeno hasta el momento en que pues la ley entra en vigencia, ¿verdad? Recordarán ustedes que el derecho precisamente lo que busca es regular situaciones futuras, es decir, el derecho es preventivo. De esa cuenta, pues siempre va a estar regulado en futuro. Eso quiere decir que cuando se detecta una necesidad, obviamente esta necesidad es puesta en la palestra y se ve de qué forma se puede generar una protección jurídica. Cuando se dieron cuenta que se incrementó la violencia contra las damas o que pues aumentó el número de asesinatos contra ellas, ¿cuál fue la respuesta del Estado? Crear una norma jurídica tendiente a protegerlas, como es la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Lo mismo sucedió cuando se detectó que desde las cárceles, pues estas personas siguen delinquiendo, ¿verdad? Obviamente, pues esa ley, ya surgió esa ley que prohíbe el uso de terminales móviles en los centros de prisión. Esto es parte de la técnica legislativa. Dentro de la técnica legislativa, también nosotros vamos a encontrar una serie de reglas o una serie de parámetros. Esto pues, algunos han sido compilados por el doctor. Licenciado, disculpe que lo interrumpa, no está compartiendo pantalla. No, Marlene, no estoy compartiendo pantalla ahorita Ah, bueno, muchas gracias. para servirle. Existe una serie de reglas o parámetros que han sido compiladas por el doctor René Arturo Villegas Lara, docente muy querido de nuestra facultad, en la cual pues él ha agrupado, digamos, ciertas normativas que se aplican en nuestro querido Congreso de la República. Por ejemplo, la primera regla legislativa. Yo les voy a volver a compartir pantalla ahora. Solo denme un minuto, les comparto pantalla. Solo serían tan amables de indicarme cuando se vea la pantalla, por favor. Yali. Muchas gracias. Vean entonces, ¿cuáles son estas reglas de formulación legislativa? La primera regla nos dice que dependiendo la extensión de la ley o la norma jurídica, esta pues deberá ordenarse en cuanto a su articulado o en cuanto a su contenido. Solo vamos a apagar el micrófono, Manuel. Deberá ordenarse en cuanto a su articulado o su contenido por materias afines. ¿Sí? Esto quiere decir que, por ejemplo, si se tratara de un código, que regularmente el código es extenso, a diferencia de una ley común, pues obviamente este código se va a referir a una materia de la misma naturaleza y de un origen común. Este código se va a poder distribuir en libros, en títulos, en capítulos, en secciones y a su vez en artículos. ¿Sí? Lo que busca es sistematizar el derecho, organizar el contenido de la ley. Ustedes ven nuestro Código Civil. Nuestro Código Civil tiene, por ejemplo, en lo que es está contenido por varios libros, ¿verdad? Cada uno de estos libros está regulando, para que ustedes tengan una idea, está regulando distintos elementos. El libro 1 se refiere a la persona y a la familia, ¿sí? Y en el libro 1 vamos a encontrar todo lo referente a la persona y a la familia. Vamos a encontrar capítulos, ¿verdad? Sí, dentro de estos capítulos vamos a encontrar secciones. Dentro de estas secciones, pues ya los artículos propiamente. Libro 2
todo lo referente a la propiedad, a los bienes, a la propiedad y demás derechos reales. Sí, dentro de esta regulación, pues vamos a encontrar un capítulo que regula la propiedad, otro que regula la hipoteca, otro que regula la usucapión, otro que regula la servidumbre, el uso, etcétera. Pero dentro del capítulo de la propiedad nosotros vamos a encontrar secciones, como es el caso de la copropiedad, como es el caso de la medianería, etcétera, ¿verdad? Es decir, cuando se va a crear una norma jurídica y esta norma jurídica es extensa, lo correcto y pertinente es clasificarla en materias afines. Generalmente, como les digo, en libros, títulos, capítulos, secciones y artículos. Ahora bien, la segunda regla nos dice que la parte considerativa de una ley debe servir para dejar constancia, en este caso, de cuál es la intención que tuvo el legislador al momento de producir o crear la ley. En otras palabras, cuál es el objeto de la misma, qué es lo que persigue. Nosotros, en la parte considerativa de la ley, pues vamos a incluir cuál es la justificación de la ley, cuál es su espíritu, cuál es su objeto. Si ustedes se dan cuenta, y ven cualquier texto normativo, por lo general, tiene una parte considerativa y una parte normativa. La parte considerativa, yo aquí tengo a la mano, por ejemplo, la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo. La parte considerativa es la que tiene la justificación. La parte normativa ya tiene el derecho objetivo, ya tiene los artículos, ya tiene la ley. En la parte considerativa dice, Organismo Legislativo, Congreso de la República de Guatemala, decreto número 37-92. El Congreso de la República de Guatemala, considerando que el Código Tributario contiene normas de derecho público que rigen las relaciones jurídicas derivadas de los tributos establecidos por el Estado, y que es conveniente adecuar las leyes tributarias a las disposiciones de dicho código, con el propósito que las mismas resulten armónicas en cuanto a su contenido y aplicación. Por lo tanto, con base en las atribuciones de los artículos tal y tal, decreta la ley tal, ¿verdad? Si se dan cuenta, en la parte considerativa lo que está haciendo el legislador es plantear la justificación, plasmar cuál es la necesidad de crear esa ley, cuál es su razón de ser, cuál es su objeto. Ya en la parte normativa, pues vamos a entrar a proteger o hacer las regulaciones que la norma establezca. De la misma manera, la tercera regla. Cuando la ley regule varias relaciones jurídicas, varias situaciones o varias instituciones, esta deberá contener un apartado con disposiciones generales aplicables a todas ellas, cuya función prácticamente es sentar o establecer las bases para la aplicación de todas las normas especiales de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una norma o una ley va a regular diversos aspectos o diversas instituciones, lo que se busca es no ser repetitivo o ser reiterativo. ¿Sí? No tenemos que regular 3 veces la misma situación. Por ejemplo, en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, nuestro Código Procesal Civil y Mercantil regula los juicios de conocimiento, ¿verdad? El juicio ordinario, juicio sumario, juicio oral, arbitraje. Posteriormente regula ejecuciones simples y ejecuciones colectivas, por darles un ejemplo. Luego regula asuntos que se tramitan en jurisdicción voluntaria, notarial y judicial. Pero vean, cuando regula la parte de los juicios de conocimiento y de las ejecuciones particulares o singulares, o las simples, como se le denomina en la doctrina, y las colectivas, no es que en cada uno de los procesos se regule cuáles son los medios de prueba, cuáles son los plazos, cuáles son los incidentes, quiénes son sujetos en el proceso, etcétera, ¿verdad? Lo que hace nuestra ley es que en la primera parte establece disposiciones que le son aplicables a todos los juicios. Y ahí regula cuáles son los incidentes, cómo se tramitan los incidentes, ahí tramita la parte de la jurisdicción y competencia,
ahí regula los sujetos procesales, ahí regula cada uno de los medios de prueba y cómo se deben producir y presentar, etcétera. Eso quiere decir que cuando ustedes lleguen ya al juicio ordinario, no van a encontrar esa regulación, porque está contenida en las disposiciones generales. Cuando ustedes lleguen al siguiente juicio, que es el juicio sumario, no van a encontrar en su contenido esa regulación. ¿Sí? Si queremos saber los medios de prueba, tenemos que ir a lo que establecen las disposiciones generales. Llegan al juicio oral y sucede lo mismo. Lo que se busca es una mejor sistematización de la ley y evitar que la misma pues, sea reiterativa, ¿verdad? Porque prácticamente cuando para varias instituciones se van a regular situaciones que son comunes o generales, no se busca una regulación en cada caso, sino que se establezca un capítulo o un apartado con las disposiciones generales y pues que esto les permita hasta cierto punto ya, digamos, tener una regulación general y específica. ¿Vamos bien hasta acá? Y disculpe, ¿me podría repetir cuál es la primera regla? Las vamos a repetir al final, Milton, si no, no creo que vayamos a poder avanzar mucho. La primera era referente a la extensión de la ley. La segunda regla era referente a separar la parte considerativa y cuál es su contenido. La tercera regla, que es la que acabamos de mencionar, es la referente a las disposiciones generales. La cuarta regla nos dice que debemos tener cuidado en que cada artículo se refiera a un solo hecho o a una sola hipótesis. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se está creando una ley, generalmente se comete el error que el legislador quiere regular varios supuestos jurídicos en un mismo artículo. Y eso genera varias situaciones. Primero, que la ley no se entienda. Segundo, que nosotros no sepamos cómo aplicar la misma ley, porque el artículo está regulando muchas situaciones al mismo tiempo. ¿Sí? Este saqueo, si ustedes recordarán, al momento de redactar, siempre nos dicen que cada párrafo debe referirse a una idea principal. Esto es algo similar. Cuando se crea una ley, cada artículo de la misma ley debe referirse solo a un hecho o a una hipótesis jurídica. Es decir, debe regular solo un supuesto jurídico. La siguiente regla nos dice que como la norma jurídica consta de un supuesto jurídico y una consecuencia de derecho, pues en cada artículo debe poderse distinguir en forma clara y precisa cuál es el supuesto jurídico y cuál es la consecuencia de derecho. ¿Sí? Que cada artículo, además de que se pueda dar esta distinción, debe contar con el supuesto jurídico y su respectiva consecuencia de derecho. No como sucede en la actualidad, ¿verdad? Encontramos normas que únicamente regulan el supuesto o que únicamente establecen la consecuencia. Y eso hace que nos perdamos un poquito en cuanto a su aplicación, porque prácticamente una norma nos remite a la otra para poder aplicar integralmente el derecho, cuando lo correcto es que el mismo artículo regule su supuesto jurídico y regule su consecuencia de derecho. Otra regla de la técnica legislativa establece que por regla general deben evitarse definiciones en lo que sea posible. ¿Sí? No es función de la norma definir. Por eso es que la ley del organismo judicial establece en el artículo 10 y el artículo 11 que en caso de duda sobre el significado de una palabra tenemos que ir a lo que establece la Real Academia Española en su diccionario. Sin embargo, hay casos muy puntuales, atendiendo a la especificidad de la ley, donde sí es necesario que la ley defina. Pero eso ya es la excepción, ¿verdad? Por ejemplo, la ley de contrataciones del Estado. Yo tengo que saber qué es una subasta pública, qué es una subasta inversa, tengo que saber qué es una manifestación de interés, qué es un contrato abierto, etcétera, ¿verdad? O sea, ya son definiciones muy específicas, que si la ley no las define, yo no las voy a entender, porque su definición dista un poco de lo que establece el diccionario de la RAE. Entonces, amigos, la regla concreta es
que por regla general debemos evitar definir en la ley. Y solo se va a hacer cuando sea sumamente necesario para poder entender el contenido que la misma está regulando. ¿Sí? Si quieren, déjenme ver si les puedo pegar acá para que ustedes puedan ir viendo cuáles son estas. No sé si ya las ven en pantalla. Milton, se las pegué para que las puedan ver. Muchas gracias. ¿Sí se ven? Sí, licenciado. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente regla? Solo voy a regresar a tener un momento. La siguiente regla nos dice que la ley debe redactarse en futuro. ¿Por qué debe redactarse en futuro? Porque al derecho únicamente le interesa regular aquellas situaciones que pueden producir consecuencias jurídicas. ¿Sí? El derecho se establece con el fin de regular la conducta del hombre en sociedad. Esto pues para tener una vida de armonía en la sociedad, ¿verdad? Y que las relaciones sociales entre las personas pues sean más amenas y se eviten los conflictos. Recuerden que el derecho surge como un mecanismo civilizado para la resolución de conflictos. De esa cuenta, el derecho debe redactarse, o la norma, la ley debe redactarse en futuro, porque lo que le interesa es normar qué es lo que va a suceder hacia adelante, lo que produce consecuencias de derecho. ¿Sí? La única excepción a la regla, cuando una norma jurídica debe redactarse en presente, es que sea necesario definir algo. Sí, es la única excepción. De ahí ustedes ven sus leyes y se van a dar cuenta que la misma siempre va a estar redactada en futuro. Si ustedes agarran su código penal en el tipo de homicidio, establece quien diere muerte será sancionado con prisión de 8 a 20 años. La ley no dice quien dio muerte, ¿sí? O sea, la ley no es resultadista. La ley lo que prevé es adelantarse a esas posibles situaciones futuras. Por eso establece hipótesis normativas que lo que hacen es regular la conducta futura de las personas. Y precisamente por eso es que la misma debe redactarse en futuro. De la misma manera se establece que si una ley o una norma jurídica va a crear una dependencia administrativa, es importante que esta ley no solo cree la dependencia, sino que además de crear esta institución, esta dependencia, este órgano, se establezca cuáles van a ser sus funciones, cuál es su competencia, cuál es su razón de ser, cómo se va a integrar. Sí, si no, pues obviamente estaríamos ante vacíos normativos. Por ejemplo, la ley del organismo ejecutivo. En la ley del organismo ejecutivo se habla de los ministros, de los ministerios, de los viceministerios, de las secretarías, etcétera. Pero cuando se creó, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, no únicamente se creó como una cartera de la presidencia, sino se establece cómo se va a designar al ministro, cuáles son las atribuciones del ministro, cuáles son las atribuciones de los viceministros, cuál es su competencia en materia administrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo sucedió con la ley del Registro Nacional de las Personas. No solo se suprimió el registro civil de las municipalidades, sino que además de crear el Registro Nacional de las Personas, se estableció su máxima autoridad, que es el directorio del RENAP, cómo está integrado el directorio del RENAP, también se establece cuáles son sus atribuciones, cómo se designa al director del RENAP, cuál es la competencia o las funciones que el director va a tener, cuáles son eh, las unidades administrativas o las dependencias que van a estar a lo interno del RENAP, de qué trámites va a atender, cuáles son los plazos, etcétera, ¿verdad? En el caso del Instituto Nacional de Migración,
sucedió exactamente lo mismo. Se estableció cómo se iba a designar al director, cuál iba a ser su competencia, cuáles son sus nuevas funciones, etcétera. Si no, lo que se hace prácticamente es que si solo se crea la dependencia, pues se está generando un vacío legislativo, ¿verdad? Porque recuerden que para los funcionarios y para los empleados públicos, a ellos no les aplica el artículo 5 de la Constitución. Sí, obviamente en el ejercicio del cargo, ¿verdad? A título personal y particular, claro que les aplica. Pero el funcionario público no puede decir, es que yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíba y por eso lo hice. No, el funcionario público se encuentra sujeto al principio de legalidad y competencia administrativa. Es decir, él únicamente le es permitido realizar en el ejercicio de la función pública, del cargo o del rol que está desempeñando en la sociedad, realizar aquellas conductas que la ley le ha definido claramente. ¿Sí? Es decir, yo puedo ser ministro, imagínense ministro de gobernación, pero no por ser ministro de gobernación yo voy a poder extender títulos de nivel diversificado. Esa es una función propia del ministro de Educación. ¿Sí? El ministro de Gobernación no puede dar órdenes al ejército, porque es una función propia del ministro de la Defensa. Eso quiere decir que el funcionario público únicamente puede realizar aquello que la ley expresamente le permite. Si se saltara de esas atribuciones, ustedes ya saben que está la usurpación de calidades, la usurpación de funciones, etcétera, ¿verdad? Por eso se establece que si se crea una dependencia o un órgano administrativo, se debe establecer toda la normativa pertinente para ello. Otra regla es que la ley debe redactarse en lenguaje claro, preciso y corriente. ¿Por qué debe redactarse en lenguaje claro, preciso y corriente? Recuerden que por regla general, hay excepciones, claro, la regla general es que la ley se aplica a todos los habitantes que se encuentren en el territorio nacional, sean nacionales, extranjeros o se encuentren de paso. ¿Sí? Esto lo establece el artículo 5 de la LOC. Entonces, si estamos hablando de una ley genérica, una ley total que se va a aplicar a todos y dentro de todo el territorio nacional, sí, nosotros tenemos que estar también bastante claro de cuál es nuestra identidad guatemalteca. O sea, no podemos crear una ley llena de tecnicismos, una ley con lenguaje confuso, complejo, que el que solo podamos entender los abogados, porque recuerden que, primero, no todos son abogados. Segundo, si a veces a los abogados nos cuesta entender la ley, no digamos a personas que se dedican a otra área. Imagínense a un comerciante, a una persona que se dedica a la seguridad, a un arquitecto, a un ingeniero. O sea, ellos tienen especialidades propias. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta también que la mayor parte de la población en nuestro país no sabe leer y escribir. Esa es otra limitante bastante marcada. Por eso es necesario que la ley sea lo más sencilla posible, la ley sea lo más clara posible y en un lenguaje coloquial que permita que todo aquel que la lea o que la conozca pueda entenderla, porque si la entiende va a poder cumplirla y aplicarla. Otro elemento importante es que no debemos utilizar vocablos en idioma extranjero. Recuerden que la ley del organismo judicial establece que nuestro idioma oficial es el español. Tenemos una ley de idiomas nacionales que reconoce otros 20 y pico idiomas más, ¿sí? Sin embargo, no debemos utilizar vocablos en extranjero. Imagínense ustedes que nuestro código de trabajo, nuestro código de comercio, por ejemplo, establece la palabra quórum. La palabra quórum no pertenece al idioma español, ¿sí? La regla general es evitar ese tipo de palabras y únicamente redactarlo en español. Otro aspecto importante es que no es necesario en cada ley o en cada cuerpo normativo que se emita que se vuelva a establecer la obligación que tiene el organismo ejecutivo de crear el reglamento. ¿Por qué no será necesario? Sabdi.
no está Sabdi, Wagner, Iván. ¿Por qué no será necesario volver a regular esa obligación del presidente de reglamentar una ley? No está tampoco Wagner. Josué Miranda. Tampoco está Josué. Bueno, vean. Recuerden que yo sí tomo nota de las personas que les pregunto y no contestan. ¿Sí? No es necesario que se norme en cada ley y en cada cuerpo normativo la obligación que tiene el presidente en Consejo de Ministros de emitir el reglamento de una ley, porque la Constitución en el artículo 80 y 183 ya lo establece. De esa cuenta, no es necesario que estemos regulando lo que ya está regulado o que normemos lo que ya está establecido en otra ley, sino lo único que estamos haciendo es saturando nuestro sistema jurídico y estamos generando ese impasse, ¿verdad? Donde pues las leyes únicamente son repetitivas y eso hace que genere mayor desconocimiento de la misma. En este caso, la Constitución ya establece en el artículo 183, literal Q, la obligación que tiene el presidente de reglamentar la ley. ¿Sí? Yo digo el organismo ejecutivo porque ustedes saben que el presidente no puede actuar solo, ¿verdad? Tiene que actuar con uno, con varios o con todos sus ministros al mismo tiempo. Estas son las reglas de formulación legislativa que ha establecido el doctor René Arturo Villegas Lara. Hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Bueno, veo que no hay dudas y no hay preguntas, entonces vamos a continuar. La tercera clase o tipo de técnica jurídica es la técnica forense. La técnica forense es aquella parte de la técnica jurídica o técnica del derecho que va a establecer las reglas a que debemos someternos los abogados en el ejercicio profesional. Esta técnica forense nosotros la encontramos establecida y regulada en el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Tal como les mencionaba, el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala contiene en un primer momento pues una serie de valores o enunciados, ¿verdad? Es decir, un decálogo que establece ciertos valores de actuación del abogado y el notario en el ejercicio profesional. Posteriormente, pues ya va regulando algunas situaciones, como es cómo debe desempeñar el abogado el rol, por ejemplo, cuando ejerce una función pública, cómo debe comportarse cuando ejerce una judicatura, cómo debe comportarse frente a su adversario en un proceso, cómo debe ser la relación del abogado o el notario frente al cliente, etcétera, ¿verdad? Esto lo vamos a ver en el Código de Ética Profesional. Por favor, esto es obligatorio. Todos tienen que leer el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. ¿Sí? Todos tienen que leer el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Es un código que no es largo, no tiene más de 50 artículos. De igual manera, para que ustedes estén seguros de que están leyendo el correcto y el actualizado, yo les voy a descargar mi file, el código, la última versión.
y se las voy a subir al código de Classroom para que ustedes de ahí lo puedan descargar. Sí, esto va a ser obligatorio. En cualquier momento les puedo hacer un laboratorio o una evaluación, inclusive podría valer puntos, pero ustedes ya están sabidos de que lo tienen que leer. Ahí van a ver algunos elementos importantes, como puede ser si al abogado y al notario le está permitido, por ejemplo, hacer publicidad, entregar tarjetas, qué puede hacer el abogado y el notario en caso de que una persona pues sea notoriamente pobre, eh, si le está permitido o no cobrar por abajo de la ley que establece el arancel, etcétera, ¿verdad? Esto lo vamos a ver en el Código de Ética Profesional. Ahora bien, cuando hablamos de la técnica jurisdiccional determina las reglas a que debe ajustarse el juez al momento de aplicar el derecho. ¿Sí? Es decir, tanto jueces como magistrados se encuentran adscritos a la técnica del derecho. Es decir, eso les va a decir de qué forma pueden aplicar las normas objetivas a casos concretos y cómo ellos pues pueden solventar situaciones como es la vigencia de la ley, la integración de la ley, la interpretación de la misma o los conflictos de leyes en el tiempo y en el espacio. Hasta acá, amigos, estamos abarcando lo que es el sentido amplio de la técnica jurídica. Ahora bien, cuando nosotros nos referimos al sentido estricto de la técnica jurídica, decíamos que esta va a estar orientada a estudiar los problemas propios de la ley, los problemas a los cuales se va a enfrentar el juzgador al momento de aplicar normas jurídicas a un caso concreto controvertido. Estos problemas son la vigencia, la integración, la interpretación de la ley, así como los conflictos de leyes en el tiempo y en el espacio. Hago la salvedad. Estos conflictos los vamos a ver más adelante. ¿Sí? Vamos a dar paso a hablar de otras instituciones propias de la técnica jurídica, que son necesarias y previas para que ustedes puedan entender a cabalidad estos problemas a los cuales se enfrenta el legislador. Vamos a empezar a hablar de la jurisdicción. Flavio, ¿podrías dar lectura al artículo 203 y 204 de la Constitución? Claro que sí, licenciado. 203 y Gracias. 204, ¿no? Sí, por favor. Muy bien. Dice, independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución del juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por parte de la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Artículo 204. Condiciones esenciales de la administración de la justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Gracias, Flavio. Si se dan cuenta, ya la parte que leyó Flavio, que es el artículo 203 y 204, forman parte de lo que es el organismo judicial. En el 203 nosotros encontramos la función jurisdiccional. Esa facultad de administrar justicia
y ejecutar lo juzgado que le corresponde al organismo judicial. Recuerden que esta división de poderes o funciones no es para lograr una mayor efectividad y eficacia, sino por el contrario, esto se basa en el principio de frenos y contrapesos o el principio de división de poderes establecido por Rousseau y Montesquieu. Lo que se quiere es que se le encomiende una función a cada uno de los organismos del Estado para que en determinado momento ninguno de ellos pues aglutine todo el poder, ¿verdad? Y de la misma manera, si en algún momento alguno de los organismos de Estado se sobrepasa o ejerce arbitrariamente las funciones que le han encomendado, los otros organismos puedan servir de límite y de freno al ejercicio arbitrario de ese poder. De esa cuenta, entonces, lo primero es que la justicia, que ustedes saben, es un valor jurídico fundamental que consiste en darle a cada quien lo que le corresponde, según lo que establece Aristóteles, se va a impartir como lo establece la Constitución y las leyes. Es decir, el artículo 203 ya está sujetando la justicia al marco normativo vigente. Ahora bien, la potestad de juzgar y promover lo juzgado le corresponde a los tribunales de justicia, es decir, al organismo judicial. ¿Cuáles son esos tribunales de justicia? Ustedes los encuentran, digamos, esbozados o enumerados, digamos, hasta cierto punto de forma general en el artículo 57 de la ley del organismo judicial. Entonces, al 203 le colocamos ver artículo 57. El artículo 57 de la ley del organismo judicial dice, justicia. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales le corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. La justicia es gratuita e igual para todos, salvo lo relacionado con las costas judiciales, según la materia de litigio. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer los derechos conforme a la ley. ¿Sí? Ya el artículo 58 pues, nos va a enumerar, en cuanto a la jurisdicción, cuáles son esos tribunales que integran la jurisdicción. Siguiendo con el artículo 203. De la misma manera, establece que los otros organismos de Estado, entiéndase, ejecutivo, legislativo y tal como lo ha establecido la Corte de Constitucionalidad, aquellas entidades desconcentradas, autónomas o descentralizadas, deben prestar el auxilio que requieran los tribunales para el cumplimiento de esa aplicación de justicia. Recuérdense que cuando el órgano jurisdiccional ha dictado una orden y esta no se cumple, nos encontramos ante el delito de desobediencia, ¿sí? Que es penalmente castigado. Luego dice que los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a lo que establece la Constitución y las leyes. Eso quiere decir que no importa que la Corte Suprema de Justicia sea el máximo tribunal de justicia en cuanto a jerarquía. No importa si estamos hablando de un órgano de primer grado o un órgano de segundo grado. Todos los jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones, es decir, no hay una relación de dependencia entre uno y entre otro para resolver. Ahora bien, a lo único que van a estar sujetos es al marco normativo nacional vigente. De la misma manera, se establece la pena. Que aquellas personas que intervengan contra la independencia del organismo judicial serán sancionados por las penas establecidas en el Código Penal y se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso del exdiputado, Woody Rivera. Woody Rivera quiso gestionar algunos casos a favor de Roxana Valdetti, junto con un abogado muy conocido, y pues ellos fueron a hablar con la magistrada o la jueza, ellos querían que ella resolviera en determinado sentido según sus intereses. Obviamente, como ella puso la denuncia, ellos fueron sancionados por el Código Penal y también fueron inhabilitados para ejercer cargo público.
Ahora bien, por último, se establece la prohibición que ninguna autoridad pueda juzgar si no es el organismo judicial. Sí, por eso se pone a la actualidad en entredicho la función de los juzgados de asuntos municipales, que dicho sea de paso, únicamente son entidades administrativas, no por denominarse o llamarse juzgado, pues obviamente pertenece al organismo judicial. Es una entidad administrativa de la municipalidad, pero el único que puede juzgar y ejecutar lo juzgado es el organismo judicial y sus órganos jurisdiccionales. El artículo 204 de la Constitución establece las condiciones esenciales para la administración de justicia. ¿Sí? Y si ustedes recuerdan, lo que hace el 204 es establecer el principio de supremacía constitucional, donde la Constitución se encuentra en lo más alto de nuestro ordenamiento jurídico. Recuerden que toda normativa que se dicte debe estar en base a la Constitución. Y cuando una ley contradiga lo que la Constitución establece, esta es nula de pleno derecho. Al artículo 204, por favor, le colocamos ver artículo 44, ver artículo 44 y ver artículo 100. Ahorita les digo, ver artículo 44 y el otro es el artículo 177 de la Constitución. ¿Sí? Los que establecen precisamente el principio de supremacía constitucional. El artículo 205 de nuestra Constitución establece las garantías para el organismo judicial. Está la independencia funcional, es decir, el organismo judicial como un organismo de Estado que corresponde al 33.33% de la administración del Estado, puede dictar sus propias normas, sus propias leyes. Sí, es decir, a ellos no les son aplicables, por ejemplo, las suspensiones que hace el presidente Yamatei en cuanto a trabajo, paros, etcétera, ¿verdad? Tiene la independencia económica que precisamente le garantiza el acceso a recursos para impartir la justicia. De la misma manera se establece la no remoción de magistrados y jueces, que ellos están sujetos a un periodo constitucional. Y también la selección de su propio personal. Eso le permite, digamos, que en teoría el organismo judicial no pueda ser tocado por un agente externo. Los requisitos que se necesitan para ser magistrado o juez, cuál es el periodo de funciones de los magistrados y los jueces, lo que establece la ley de servicio civil, etcétera, ¿verdad? En el caso de la ley del organismo judicial, en el caso de la ley del organismo judicial, el artículo 51. Marlen, ¿sería tan amable de leer el artículo 51, por favor? Sí, Karina, son artículos de la Constitución. ¿Qué Marlen, disculpe, licenciado? Marlen Daniela. Bueno. Artículo 51 de la Ley del Organismo Judicial. Sí. Dice el organismo judicial, en ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, imparte justicia conforme a la Constitución Política de la República y los valores y normas del ordenamiento jurídico del país. Gracias, gracias, Marlen. El artículo 52 establece cuáles son las funciones del organismo judicial. Y ojo, aquí tenemos que tener una claridad. Las funciones administrativas del organismo judicial están a cargo de la presidenta o el presidente del organismo judicial. Las funciones jurisdiccionales del organismo judicial le corresponden a la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo órgano de justicia, ¿verdad?
Esa diferencia la tenemos que tener. No obstante, el presidente del organismo judicial también es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, las funciones son distintas, ¿verdad? Todo lo referente a lo administrativo a cargo de la presidencia del organismo judicial y todo lo referente a lo jurisdiccional a cargo de la Corte Suprema de Justicia. Ya el artículo 53, 54, pues ya establecen las funciones de la Corte Suprema de Justicia y el 55 las funciones del presidente del organismo judicial. Ya más adelante, en el artículo 57, por ejemplo, está lo que habíamos hablado de la justicia, ¿verdad? De esa facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado. El artículo 58, como les había mencionado, establece lo referente a la jurisdicción. Nos dice que la jurisdicción es única y también nos dice cómo se distribuye en los distintos órganos que conforman el organismo judicial. En el artículo 59 encontramos que en todo proceso solo hay dos instancias. Y más adelante, pues tenemos el artículo 74, 86, 94 y 100. Dicho sea de paso, en el artículo 74, pues se va a establecer la función de la Corte Suprema de Justicia. Dice el artículo 74, jurisdicción. La Corte Suprema de Justicia tiene jurisdicción en toda la República para conocer de los asuntos judiciales que le competen de conformidad con la ley. Es el tribunal de mayor jerarquía de la República. Ahora el artículo 86. Artículo 86 ya se refiere a las salas de la Corte de Apelaciones y tribunales colegiados de igual categoría. Dice el artículo 86. La Corte de Apelaciones se integra con el número de salas que determine la Corte Suprema de Justicia, lo cual fijará también la sede y materias que conocerán y su competencia territorial. Es decir, que la Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal de justicia del país y el máximo órgano del organismo judicial, es el que determina, según sus criterios, cuántas salas de apelaciones se van a crear. ¿Sí? Además de establecer cuántas salas se van a crear, van a ver dónde van a funcionar y cuál va a ser la competencia que van a juzgar. Esto lo hace libremente la Corte Suprema de Justicia. De esa cuenta puede crear salas o puede disolver salas. Por ejemplo, hace algunos años únicamente existían salas regionales en el interior. Sí, salas que tenían a su cargo conocer todas las materias en varios municipios, en varios departamentos, perdón. Hoy en día, pues ya casi tenemos una sala por departamento. Y en lugares, como es el caso de Quetzaltenango, donde teníamos salas en Quetzaltenango, cabecera municipal, y salas en Coatepeque, por ejemplo, las salas de Coatepeque desaparecieron. Ahora bien, el artículo 94. El artículo 94 se refiere a los juzgados de primera instancia. Nos dice el artículo 94 que la Corte Suprema de Justicia determinará la sede y distrito que corresponde a cada juez de primera instancia. Y en el caso de que hubiere más de uno, les fijará su competencia por razón de la materia, de la cuantía y del territorio. ¿Sí? Sí. Los jurisdiccionales. En el caso del artículo 101, habla de los juzgados menores o los llamados juzgados de paz. Los juzgados menores se denominan juzgados de paz, a menos que por su especial naturaleza, la ley o la Corte Suprema de Justicia les dé distinta denominación. La Corte Suprema de Justicia establecerá los juzgados menores en el número y en los lugares que considere conveniente a la buena administración de justicia. Si se dieron cuenta, hemos leído artículos que nos pueden servir de guía o bien nos pueden dar una aproximación sobre lo que es la jurisdicción. Ya vimos que esa facultad jurisdiccional es la que le otorga al organismo judicial la facultad de juzgar y conocer lo juzgado. O bien, esa administración de justicia pronta y cumplida, como lo dice el eslogan del OJ, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos doctrinariamente de la jurisdicción, nosotros la podemos definir como la potestad y función del Estado de administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales. Reitero, la facultad y función del Estado de administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales. En otras palabras, podemos decir que la jurisdicción es esa facultad de administrar justicia, decidiendo el proceso
y ejecutando la sentencia. Hay un dicho muy común entre los abogados que establece que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia para conocer determinado asunto. Le repito, todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia para conocer determinado asunto. ¿A qué se debe esto? Todos los jueces cuentan con esa facultad de administrar justicia. ¿Sí? A todos los jueces se le ha encomendado la función jurisdiccional. Sin embargo, no por el hecho de que yo soy juez, puedo conocer todas las materias en todo el territorio, en todos los horarios. Esto a lo que quiere llegar es que no obstante la jurisdicción es para todos los jueces, a estos únicamente se les permite administrar justicia en la competencia que se les ha encomendado. Ustedes van a ver, por ejemplo, que nosotros tenemos jueces penales en Guatemala, pero hay jueces penales en Zacatepeques, jueces penales en San Marcos, jueces penales en Petén, en Izabal, en Chiquimula, Jutiapa, etcétera, ¿verdad? Ese juez penal de Guatemala únicamente puede conocer asuntos penales en Guatemala. El juez penal de Chiquimula únicamente puede conocer asuntos penales en Chiquimula. ¿Sí? No podemos ir ante un juez del ramo civil a pedir que establezca si una persona ha cometido un delito, porque el juez del ramo civil no puede conocer asunto penal, no obstante pertenezca al mismo territorio. Si yo quiero pedir, por ejemplo, la reinstalación de un trabajador, yo tengo que ir ante el juez de trabajo de la localidad. ¿Sí? No puedo acudir a que conozca penal, porque no es su competencia, no es su área, no es su rama. Sucede exactamente lo mismo. Imagínense ustedes que si el trabajador fue despedido en Guatemala porque le dejó de Quetzaltenango, no obstante conozca materia de trabajo, él conoce sobre el territorio de Quetzaltenango, no sobre el territorio de Guatemala. Estos elementos, amigos, son los que vamos a ir desarrollando cuando hablemos de la jurisdicción y la competencia. Esto lo vamos a ver ya en la siguiente clase. Pero no olviden esta premisa. Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Etimológicamente, tal como les comenté en pantalla, jurisdicción proviene del latín jurisdictio, que significa acción de decidir el derecho. De la misma manera, nosotros podemos encontrar ciertos elementos de la jurisdicción. Los elementos subjetivos, por ejemplo, en el cual nosotros vamos a ubicar a todos aquellos sujetos o a todas aquellas personas que intervienen en la jurisdicción o que nos permiten indicar o determinar la presencia de la jurisdicción. Ahí vamos a estudiar a las partes, al órgano jurisdiccional y a los terceros. En cuanto al elemento formal, vamos a hablar del procedimiento propiamente. En cuanto a su elemento material, vamos a hablar de cuáles son los fines de la jurisdicción. Adicional a ello, vamos a hablar de los tipos de jurisdicción según la doctrina, ¿verdad? Jurisdicción ordinaria, jurisdicción especializada y jurisdicción constitucional. Esto ya lo vamos a ver en la siguiente clase. También vamos a hablar de los poderes de la jurisdicción. El poder de conocimiento, el poder de convocatoria, el poder de coerción, el poder de decisión y el poder de ejecución. Y junto con esto, pues vamos a ver algún caso práctico donde nosotros podamos poner en práctica la jurisdicción como tal. Posteriormente a ello, vamos a desarrollar el tema de competencia. ¿Qué es la competencia? Vamos a ver algunos fundamentos legales de la ley del organismo judicial, de la constitución política. También les pediría, por favor, tener a la mano el Código Procesal Civil y Mercantil. Si ustedes gustan, al igual que el Código de Ética Profesional, yo les puedo compartir en el Código de Classroom la última versión del Código Procesal Civil y Mercantil, ya que cuando uno lo busca en internet, pues le aparecen muchos resultados y es bastante difícil determinar si tienen las últimas reformas. Puro certero, si ustedes están en salvedad de que es la última versión, yo se las voy a subir a la plataforma. Ustedes solo
lo descargue. Entonces, al hablar de la competencia, teniendo nuestra LOC, teniendo nuestra Constitución y teniendo lo que es nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que es una norma de aplicación general a muchas áreas del derecho, pues vamos a poder entrar a ver cuáles son las clases, los criterios o las reglas de la competencia. Vamos a hablar de competencia por razón de la materia, vamos a hablar de competencia por razón de la cuantía, por razón del territorio, por razón del turno y por razón del grado. ¿Sí? Pero lo más interesante de todo es que también vamos a ver casos prácticos, donde nosotros tenemos que conjugar estos 5 elementos al mismo momento para determinar qué juez es competente para presentar una demanda. ¿Sí? Recuerden que si yo presento una demanda ante un órgano jurisdiccional o ante un juez que no es el correcto, yo pongo en riesgo que el derecho se pierda o se perjudique. Y yo no le puedo decir a mi cliente, fíjese Flavio, fíjese Leslie, fíjese Jeremy, que ya no vamos a poder cobrar su indemnización y sus prestaciones porque demandé ante el juez que no era. Nosotros no tenemos como abogados esa libertad, porque nosotros somos conocedores del derecho. De esa cuenta, nosotros tenemos que jugar al mismo tiempo con los 5 criterios de la competencia para establecer el juez competente. Por eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sí? Al finalizar esto, pues ya vamos a empezar a ver esos problemas de vigencia, de integración, de interpretación de la ley o el conflicto de leyes en el tiempo y en el espacio. Entonces, amigos, si no hay dudas, no hay preguntas respecto a la clase de hoy, vamos a continuar la clase siguiente. Solo hago una salvedad. Por favor, las notas les comentaba que van a estar publicadas el siguiente viernes, si no es que antes, ¿verdad? Segundo, en cuanto al examen, yo les había mencionado que va a ser el día miércoles. Sin embargo, voy a coordinar con coordinación, valga la redundancia, para ver si lo podemos hacer el martes. Por favor, yo el día de mañana, por claro, les estoy ratificando la fecha. ¿Sí? Si hubiera algún cambio, yo se los comunico por claro. Si no, el examen extraordinario queda para el día miércoles. Ojo, no todas las personas han enviado la solicitud de examen extraordinario. Una. Dos, las que lo enviaron, no todos, algunos casos sí, otros no, adjuntaron su justificación. Adicional a ello, quería comentarles una situación que obviamente pues fue denunciada, y es que alguien se quiso pasar de listo y al minuto del examen envió un examen como prueba. Esto para ver pues si el examen les tiraba las respuestas correctas. Por favor, eso no lo tenemos que hacer. Eso a estas alturas, ya siendo estudiantes del derecho, no lo tenemos que hacer. Entonces, para la persona que haya hecho eso, por favor, ya no hacerlo en el final, porque igual el examen no les va a marcar cuáles son las correctas o las incorrectas. No sé si hay dudas o preguntas. Sabri. Licenciado, buenas noches. Tengo una duda, Buenas no noches, es Sabri. con respecto a la clase, pero sí es con respecto al examen extraordinario. Fíjese que he estado enviándole WhatsApp y por correo mails, pero al momento no he tenido respuesta. Entonces no sé Fíjese, cómo trasladarle mi solicitud y mi constancia. fíjese, Sabri, que hay varias cosas. Yo estas indicaciones las di antes del examen y después del examen, porque el plazo para extraordinario, para solicitarlo, ya pasó. Ya pasó, por eso yo fui muy Yo puntual siguiente en al recordarles. examen le escribí por WhatsApp y también le escribí Sabri, al pero correo. no tengo WhatsApp. No tengo Y WhatsApp y también, eso lo pero hice saber también le hace escribí mucho al tiempo. correo y tampoco he recibido respuesta. Pero mire, Y es que el eso es día a lo que quiero siguiente, llegar. Todas esas indicaciones se han dado reiteradamente durante todas las clases que tuvimos antes del examen y después del examen. Me imagino que posiblemente no ha entrado a clases. mire, realmente yo el día que usted dio las indicaciones, pues realmente no estaba yo en clases. Y parte de eso es mi constancia. Entonces no sé si todavía
hay posibilidad que yo pueda trasladarle, porque como le comento, exactamente el día viernes fue que yo me comuniqué con su persona por WhatsApp, también le he marcado por teléfono y también le mandé correo. Han sido como 3 Fíjese que correos. les soy honesto. WhatsApp, eso sí lo mencioné durante muchas clases que no tenía temporalmente. En el correo no he recibido correo. Le pediría que me lo reenvíe, por favor, Hace tener, para poder, prácticamente unos para minutos le poder tener. envié, ajá, le envié al correo que tenemos, bueno, en el que tenemos registrado de usted, y sobre ese le reenvié los correos que le he mandado los otros días. Entonces, no sé, tal vez usted me podría confirmar si Muy lo bien. Sí, recibió. ahorita lo estoy viendo, pero mire, sí, eso recuerde que la solicitud se tiene que hacer según lo que establece el normativo. Yo sí les había indicado que adjunten la constancia. En el caso concreto, si quiere, escríbame por mensaje de texto y yo le voy a indicar el correo y la forma en que me va a enviar la constancia, porque si en algún momento yo paso exámenes extemporáneos y tengo que tener la justificación que me pide coordinación del por qué estoy haciendo un examen después de tiempo. Entonces, por mensaje de texto, Tavi, y con mucho gusto le doy respuesta. Ok, sí, disculpe, es que la verdad es que es la primera vez que pido un extraordinario, nunca he pedido y no sé realmente, nunca he sabido cómo es el procedimiento, entonces, pero sí, ya le envié el correo, entonces solo estaba esperando que me comentara a dónde le podía enviar la constancia, pero yo le mando un mensaje de texto, entonces, en este momento. Mándeme un mensaje de texto y con gusto les indico. El examen quedamos que va a ser para el miércoles hoy. Ok, muy amable, Salvo algo licenciado. extraordinario que coordinación nos instruye, pero si no, quedamos para el miércoles, para servirle. ¿Alguien más? Bueno, amigos, entonces si no hay dudas, si no hay preguntas, les recuerdo la siguiente clase. Tener a la mano su constitución, su ley del organismo judicial. También tienen la tarea y la labor de leer lo que es el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y de la misma manera, yo les voy a compartir este Código de Ética Profesional junto con el Código Procesal Civil y Mercantil a través de Classroom, ¿verdad? Esto para que ustedes no gasten necesariamente. Y se los digo así, no porque no sea importante tener las leyes a la mano, sino porque en el caso del Código Procesal Civil y Mercantil, este más o menos tiene un valor de 30 quetzales, que para algunos será poco, para otros será mucho, pero no les pido que lo compren ahora porque hay un nuevo proyecto de Código Procesal Civil y Mercantil en discusión en el Congreso. Entonces, imagínense, podemos toparnos con que lo compran ahorita y en unos meses va a ser reformado. Entonces, ese queda sin uso y vamos a tener que comprar uno nuevo, ¿verdad? Entonces, precisamente es para evitar, digamos, en algún momento que ustedes gasten necesariamente. Yo se los voy a compartir, descarguémoslo y tengámoslo a la mano. Por favor, dejen nombre completo, también dejen lo que es el número de carnet, ya que precisamente pues somos más de 180 personas en clase y solo es la afluencia que se mantiene, ¿verdad? 60, 80 personas, entonces son aquellas personas que voy a tomar en cuenta al momento de que les falten 1 o 2 puntos para poderlos apoyar y que no se atrasen un año o en su caso que tengan derecho a examen o bien evitar que vayan a retrasar. Que pasen una excelente noche, que Dios los bendiga, nos vemos el día miércoles. Gracias, licenciado. Buenas noches, Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias. Gracias, Alex. Buenas noches. Feliz noche,